Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer, bienvenidos a un nuevo video de Rhino. Hoy regresamos con los videos de comandos después de más o menos mes y medio que me tomé de descanso en lo que es temporada baja de aquí del canal. Pero vamos a regresar con un comando que se llama Clipping Plane o plano delimitador. ¿Para qué te va a servir? Lo voy a activar aquí, guión bajo, Clipping Plane. En algunas versiones anteriores igual lo puedes encontrar como Clipper Plane. Lo voy a activar y te va a servir para ver una vista, un corte a tu escena sin necesidad de cortarlo realmente. Esto te puede ayudar en la etapa de renderizado. Voy a hacer aquí un simple rectángulo, lo selecciono y aparece hacia la parte de abajo. Voy a activar aquí una vista en derecha y lo voy a mover hacia abajo. Vean que no me ha hecho nada, pero porque debo de activar aquí la opción de, en este caso mi vista se llama número 2, le digo número 2 y me va a estar cortando mis elementos. Entonces si el techo me estorba, si me estorba una pared, puedo rotar, puedo dibujarlo en otra vista y vean que me va a estar haciendo este corte sin necesidad de estar cortando ahí nada. En algunas versiones anteriores puede ser que no te corte las superficies. Por ejemplo, estas de aquí son superficies. Si no te las llega a cortar, simplemente dale un offset a todo lo que quieras cortar y te lo va a hacer. De hecho, estas entidades, si no me recuerdo, son mallas, son polisuperficies. Por ahí debo tener alguna malla inclusive, pero te las va a llegar a cortar. Repito, si tú no quieres que te corte parte de tus elementos como estos de aquí, pues simplemente llévalos a la parte de arriba. Esto se puede rotar inclusive, vean, voy a transform, voy a rotate, voy a poner así y lo voy a llevar hacia acá, vean. El corte que está haciendo es inclinado, ¿ya lo vieron? Aquí en mi escena, vean. Lo puedo hacer realmente lo que yo quiera a esta entidad. Y si yo quiero que, por ejemplo, también se corte en derecha, pues puedo hacer esto, ¿no? Vean. Depende de las vistas que lo quiero hacer. Repito, esto te va a ayudar inclusive en la etapa de renderizado, vean. Voy a activar mi vista en render. Y vean, tengo estas texturas agregadas ahí. Lo utilicé para un curso que estaba dando de renderizado en V-Ray. Aprovecho para comentarte si quieres tomar un curso de modelado 3D o de renderizado en V-Ray, ya sea de manera formal y quieres obtener un certificado o solamente quieres obtener el conocimiento, puedes preguntar conmigo aquí en mi canal, en mi página de Facebook. Y este es el comando que te quería comentar. En español lo voy a poner como plano delimitador, que está aquí. Funciona exactamente igual. Puedo seleccionar aquí, hacer mi rectángulo, borro el anterior y aquí tengo mi entidad. Nada más tengo que activar también que quiero en esta vista o en la vista que yo quiera. Por icono lo vamos a tener de este lado. Vamos a venir a estas 4 ventanas, cliqueamos y aquí lo tendríamos. Activar plano delimitador y funciona exactamente igual. Vean. Aquí tendríamos mi trabajo igualmente, ¿no? Repito, hago mucho énfasis en que en otras versiones se hace un poquitín diferente, por si te llega a pasar. Lo que sucede cuando tienes algunas superficies es que aquí en la vista tal vez sí te lo llega a hacer, pero en render no te lo hace. Entonces, para que lo vayas considerando, si te llega a pasar ese tipo de errorcito, ya sabes que nada más dale grosor a estas entidades. Digo, eso es lo importante, ¿no? De las nuevas versiones de V-Ray, que ya va sacando nuevas funciones o va mejorando las que ya estaban. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, por favor deja tu like, suscríbete. Vamos en camino de los 25,000 suscriptores. Ha sido un camino bastante largo, pero que ha valido la pena. Y sin más por el momento, yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.